Vamos a la palabra del Señor, Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Vamos rápido porque el tiempo ya se nos acabó, ¿verdad? Lucas, capítulo número 7. Damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Enviamos un saludo también a los que están conectados por medio de Taber TV, por medio de Facebook, por medio de YouTube. Les enviamos un saludo a todos y les invitamos a permanecer ahí conectados, ¿verdad? Porque para recibir la bendición de la palabra del Señor. Capítulo 7, vamos a leer la palabra del Señor, versículo del 1 al 10, 7 del 1 al 10. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos, nos ponemos de pie para una mayor reverencia ante la lectura de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vamos a orar. Señor, le damos infinitas gracias por esta tarde que usted nos regala. Gracias por el privilegio y la oportunidad que usted nos da, mi Señor, de poderle honrar, de poderle alabar y de poderle exaltar. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de nuestras vidas y nos regale su favor y nos regale su bendición. Permítanos aprender lo que su palabra nos quiere enseñar. Háblenos a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Yo quiero hablarles en esta tarde bajo el tema, siempre hablando de hombres de fe. Quiero hablarles bajo el tema la fe del centurión, porque aquí la fe en este milagro, en este episodio, la fe que acciona, la fe que funciona, la fe que obra milagros es del centurión. Una vez más nos encontramos
tratando de aprender a hacer uso de nuestra fe. Y para ello lo hacemos estudiando un pasaje de las Sagradas Escrituras. Siempre que hablamos de fe, y esto lo he venido yo repitiendo todos estos días, siempre que hablamos de fe, hablamos de una acción de fe. O sea, yo quiero que usted, hermano, medite. O sea, medite. Porque para que haya un resultado, el resultado es un milagro realizado. El resultado es una persona que recibió un milagro. Y todos queremos un milagro. Todos necesitamos un milagro. Pero quiero que veamos esto, que para que el milagro se dé, para que el milagro ocurra, para que el milagro venga, para que el milagro se haga una realidad, tiene que haber antes una acción de fe. O sea, una persona que actúe con fe, que accione, que camine, que hable, que diga, que haga con fe, porque le digo yo, el lugar a donde el Señor Jesucristo, hermanos, el lugar a donde el Señor Jesucristo le costó hacer milagros, fue el lugar a donde Él creció, donde Él lo conocieron desde pequeño. Ese lugar le costó hacer milagros a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué le costó? Porque la gente no creyó en Él. No creyó, como lo vieron crecer, lo conocieron desde pequeño, estuvieron con Él. Las personas de ese lugar les costó creer en Él, que Él era el Mesías, que Él era nuestro Dios, que Él era el Todopoderoso. Y como le digo yo, para que ocurra el milagro, para que el Señor obre, para que Él accione, o sea, lo que motiva a mi Señor Jesucristo a accionar a nuestro favor es una acción de fe. Y por eso le digo yo, póngale atención, porque cada evento, cada personaje que venimos estudiando, o sea, amados hermanos, todos ellos no hicieron lo mismo. Las acciones que ellos hicieron no fue la misma acción. Uno hizo una cosa, otro hizo otra cosa, pero al final cada acción que ellos realizan, la realizan con fe. Y eso es lo que el Señor Jesucristo toma en cuenta. Me recuerdo yo una noche, terminando el culto, allá estábamos en San Francisco Menéndez. Yo les he contado que la plataforma allá por abajo hay un oratorio, lugar que ocupábamos para orar. Una vez terminando el culto, se acercó una hermana a pedirme que orara por su niña, por su hija, porque tenía una enfermedad. No me recuerdo yo qué el problema que tenía. Y me pidió que oráramos. Y hermanos, yo oramos, la mamá oró, la jovencita oró, y óigame, y la niña sanó, así rápido, el siguiente día ya estaba bien. Entonces, como otra sobrina de ella andaba con ellos, y también tenía un problema, le dijo a la hermana, dígale al pastor que ore por mí la siguiente noche. Igual yo hago, hermano, yo hago lo mismo. Yo repito, o sea, yo oro igual. Yo le pido, yo por el que sea que oro, Señor, haga usted la obra. Y se va la muchacha y no pasó nada. No pasó nada. Porque la gente cree que la fe del pastor es la que va a funcionar. Y no es así. O sea, la primer jovencita sanó porque la fe de ella es la que trabajó, es la que accionó. O sea, cuando se trata de que usted tiene una necesidad y usted le pide a Dios
Y usted suplica, usted tiene que suplicar por su milagro. Es su fe la que va a trabajar. Es su fe la que va a caminar. Yo no sé si la fe de la hermana por su hija fue una, y a lo mejor la fe por su sobrina ya no fue igual. En este caso, por eso les dije yo, en este caso que estamos estudiando, es la fe del centurión la que funciona. O sea, y hermano, este pasaje nos habla a nosotros de que nosotros podemos interceder por alguien, porque esta es una fe intercesora. Yo no sé si de verdad le digo yo, la palabra de Dios del siervo no dice nada, solo habla del centurión. La fe de él fue la que accionó, la fe de él fue la que obró, la fe del centurión fue la que obró, obró de tal manera que el milagro sucedió, porque ya le digo yo, el siervo no aparece. Lo único que se menciona de él es que estaba enfermo y que recibió sanidad, pero el que se movió con fe, el que accionó con fe, el que caminó con fe, el que obró con fe, es el centurión. Veamos aquí unas cosas, hablando de la fe, por eso le dije yo la fe del centurión. ¿Qué hizo el centurión para accionar con fe? Lo que he venido diciendo yo todos estos días. Lo primero, por favor, hermano, el centurión tenía enfermo a un siervo suyo. El centurión tenía enfermo a un siervo suyo a quien éste quería mucho. O sea, aquí se inicia el milagro. Aquí se inicia el milagro, porque no puede haber un milagro, o no podemos accionar con fe, o no podemos usar nuestra fe si no hay una necesidad. O sea, por eso siempre le digo yo, cada circunstancia, cada dificultad es una oportunidad para que usted saque su fe. Lucas 7, 1 y 2. Después que hubo terminado, Jesucristo, ¿verdad?, todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Verso 2. Oiga, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, la palabra nos da un poquito de detalles. Desde el momento, bueno, lo leo el 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Ya le dije yo, el centurión tenía enfermo a un siervo suyo, a quien éste quería mucho. Por favor, regáleme su atención. La fe, el trabajo de la fe se origina, se genera, hermano, en la necesidad. En una necesidad. Si no hay una necesidad, ¿cómo vamos a usar fe? ¿Cómo vamos a sacar fe? ¿Cómo vamos a enseñar fe? O sea, la fe surge cuando hay necesidad, cuando hay problemas, cuando hay circunstancias, cuando hay cosas que no están bien. Y hablemos un poquito del protagonista. La palabra del Señor dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Véngame para acá. Un centurión es una autoridad, es un cargo militar, ¿verdad?, de una persona que tiene bajo su mando una cantidad de soldados, ¿verdad?, que están, hermanos, que están bajo el mando de él les da órdenes, ¿verdad? Y se llama centurión, ¿verdad?, porque la palabra se deriva de una palabra que significa 100. Y este soldado o este centurión puede tener bajo su responsabilidad
hasta 100 soldados. Ese era el máximo. Por lo general, dice la información que encontramos, que la centuria o la cantidad de soldados que estaban bajo su mando se componía de 80. Eso era lo más común, 80 soldados. Óigame, este no es un judío, porque Israel estaba bajo el gobierno romano. Roma lo había conquistado en este tiempo, y los romanos eran los que eran los que estaban gobernando, y ellos eran los que, amados hermanos, ponían a los centuriones, que eran romanos, eran gentiles, no eran judíos, no eran, o sea, cuando le hablo yo de que eran gentiles, no eran de la fe, ¿verdad? Sino que eran gentiles, no eran personas que creyeran en Jesucristo, por lo común, ¿verdad? O sea, allí aparece algo, por decir algo que no es común en este centurión, porque si él vino trayendo o no, si él mandó a alguien buscando a Jesucristo, era porque así tenía fe. Además de esto, no, óigame, no era muy común que un centurión se preocupara por un soldado. O sea, imagínense que este soldado que pertenecía a su centuria estaba enfermo y él se preocupó por ese soldado. O sea, un centurión no podía estar preocupado por cada soldado que se le enfermaba, pero la palabra lo dice en el versículo número 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, la palabra lo dice, y desde el momento que el centurión anda buscando ayuda para él, esto enseña que sí lo quería mucho. Sí le tenía mucho aprecio, porque ya le digo, lo más común era que por ahí alguien más viera cómo le ayudaba, pero no meterse él. Hermano, pero esto enseña verdaderamente que este centurión amaba mucho a este siervo, a este soldado, a esta persona que estaba bajo su cargo. Y la palabra del Señor dice que este estaba enfermo, y vea qué grave era el problema, a punto de morir. O sea, no era algo sencillo. O sea, el problema que este siervo tenía era grave, porque quizás ya había recibido algún diagnóstico médico, a lo mejor ya lo había llevado a otro lugar y ya le habían dicho que no había mucho que hacer por él. Allí se origina la necesidad, ahí se origina el problema, ahí se origina la situación, y hay que ver qué podemos hacer. Bueno, le dije yo, lo primero es, el centurión tenía enfermo a su siervo suyo, a quien éste quería mucho. Segundo, el centurión, aquí viene empezando sus acciones de fe. Quizás empieza desde el momento que él ama mucho a este siervo. El centurión muestra su fe. Estas son acciones de fe, enviando a unos ancianos judíos. Los que él envía no son romanos, no son gentiles, dice ahí que son ancianos judíos. El centurión muestra su fe enviando unos ancianos a Jesús, rogándole, pidiéndole ayuda. Versículo número 3. Lea conmigo. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, vea cómo empieza la acción de fe del centurión. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, o sea, Jesús no estaba cerca, no estaba ahí a la vuelta de su casa. Dice la palabra, le envió unos ancianos de los judíos, no eran de sus soldados, no eran de los que estaban bajo autoridad de él, sino que dice que eran unos ancianos de los judíos. ¿Y cómo
¿Cómo los envió? Que le fueran rogándole que viniese y sanase a su siervo. O sea, así muestra el centurión su fe, porque él escoge unos ancianos judíos del lugar y los envía a donde está Jesús, y el mensaje que ellos llevan, que ellos vayan y le rueguen y le supliquen a Jesús que venga, ¿verdad? A sanar a su siervo. O sea, eso enseña fe en Jesús, porque aunque no vaya él personalmente a buscarlo, pero está mandando a este grupo de ancianos para que vayan y lo busquen. Más abajo, hermano, regáleme un segundo, más abajo él explica por qué no fue él. No porque él fuese autoridad, no porque él se sintiera grande, al contrario, más abajo va a explicar que él no fue personalmente porque él se sentía indigno de ir a buscar a Jesucristo, porque ¿se acuerda usted aquel pasaje donde aquella mujer sirofenicia fue a buscar ayuda a Jesús y Jesús le dijo: el pan no es para los perrillos, el pan es para los hijos? Entonces este se sintió que no era digno, que no tenía derecho, que no tenía la oportunidad. Por eso le manda ancianos judíos, porque ellos sí son judíos, ellos sí son de la fe, a ellos sí tienen derecho, y por eso él le manda a otra persona para que vaya a suplicar para que venga a sanarle a su siervo. Pero allí enseña la fe del centurión, porque está buscando la ayuda de Jesucristo, está buscando el milagro en Jesucristo, está buscando la bendición en Jesucristo, porque hermano, cada persona cuando tiene una necesidad agarra para diferentes lados, no todos agarramos para la misma ruta. Hay gente que agarra para otro lugar, hay gente que pone su confianza en otra persona, pero el centurión enseña su fe, ¿verdad? Enviando a estos ancianos. Dice la palabra del Señor, cuando el centurión oyó hablar, o sea, eso es bien importante, escuchó que por ahí en Capernaum estaba Jesús y envió por él. El centurión envió unos ancianos a Jesús, rogándole que viniese y sanase a su siervo. O sea, desde el momento que él le pide que venga y que sane a su siervo, es porque él está reconociendo y está mandando un mensaje que él cree en el poder de Jesucristo. Él reconoce que él tiene poder, que él es el Mesías esperado. Al igual que el ciego Bartimeo que estábamos estudiando el otro día, cuando escuchó que era Jesús el que pasaba por ahí, también le clamó. Tercero, vamos rápido. El centurión muestra su fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El centurión muestra su fe por medio de su testimonio. Ya le voy a explicar esto de testimonio. Versículo 4 y 5. Y ellos vinieron, los ancianos, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Por supuesto que los ancianos le dijeron primero el mensaje, y ya que le habían dicho el mensaje, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto. ¿Por qué los ancianos están intercediendo de esta manera ante Jesús por el centurión? Verso 5. ¿Por qué los ancianos consideraban que era digno que Jesucristo le respondiera al centurión? Verso 5. Porque ama a nuestra nación. Porque ama a nuestra nación. ¿Y qué más? Y nos edificó una sinagoga. Regáleme un segundo, hermano. Por eso le dije yo, la fe del centurión, véngame para acá, la fe del centurión no comienza ahorita que tiene la necesidad.
Por eso le hablé de testimonio, quizás no sea la palabra más correcta. Le hablo yo de acciones de fe del centurión anteriores. Cómo él viene mostrando su fe, cómo el centurión viene mostrando su fe. Primero, los ancianos que fueron a interceder por él ante Jesús, le dice, lo primero que le dice que el centurión, porque ama a nuestra nación. Véngame para acá. Esto no era común, hermano. Que el invasor, los romanos eran los invasores, los que habían conquistado Israel. Esto no era común que el invasor entrara y amara al pueblo. Si ellos para Israel, en el momento que el invasor entra, para ellos son enemigos. Y Israel en ningún momento va a querer al invasor. Pero este centurión, este líder, este que tiene un cargo de autoridad, dicen los ancianos que él envió allá delante de Jesucristo. Por eso los escogió a ellos, porque ellos saben quién es él, qué ha hecho. Vienen y le dicen, es digno de que hagas el milagro que él necesita. ¿Por qué? Porque ama a la nación. Y allá en Génesis capítulo 12, cuando Dios habla con Abraham, cuando Dios llama a Abraham, le dice así, le dice así, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. O sea, hermano, por eso nosotros debemos de amar a la nación de Israel, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Por eso el tabernáculo se llama Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. No, a mí me cuesta siempre recordarme de que hay que orar por Israel, pero siempre hay que estar orando por Israel. Y hay una bendición especial, el Señor lo dice, Génesis 12 y algo ahí, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Perdón, está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Entonces, los ancianos de Israel, cuando llegan donde Jesús, le dicen, es digno de que le conceda el milagro. Y el Señor dice, ¿por qué? Porque este hombre, aunque sea romano, aunque sea centurión, aunque sea de los invasores, pero ama a Israel, aunque no sea de la gente de nosotros, ama a Israel. Segundo, verso 5, porque ama a nuestra nación. Y segundo, y nos edificó una sinagoga. Hermanos, una sinagoga era el lugar donde ellos se reunían para adorar a Dios, donde los judíos se reunían para adorar a Dios. Y este grupo de ancianos que fue allá donde estaba Jesucristo a interceder por el centurión, ellos son judíos, son ancianos de los judíos y van a interceder y le dice, este hombre es digno que le conceda lo que él quiere porque ama a la nación. Y además nos construyó una sinagoga. Jesucristo ya sabía eso porque Él lo sabe todo. Véngame para acá. No es que nosotros vamos a comprar la voluntad de Dios de esa manera. Regáleme su atención. Pero cuando usted hace algo con fe, o sea, no es que usted está comprando la voluntad de Dios, pero al Señor Jesucristo, a Dios le agrada que usted obre con fe. Y la acción del centurión fue una acción que trascendió de tal manera que cuando estos ancianos llegaron donde Jesús, se la mencionaron. Mira, este hombre ama a la nación, ama a Israel y además de eso nos construyó una sinagoga. No es que vamos a comprar la voluntad de Jesucristo, pero a Él le encanta que la gente obre con fe, accione con fe, haga algo con fe, se mueva con fe. La fe del centurión, le dije yo, no comenzó en el momento que tuvo la necesidad. La fe del centurión viene desde atrás. Cuando el rey Isaías le llegó a decir que alistara su casa porque en tantos días iba a morir, Ezequías lo que hizo es ponerse de rodillas y clamarle a Dios. Y les mencionó todo lo que él había hecho antes, todo su trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí está la fe del centurión. 4. El centurión muestra su fe
Aquí está otra cosa. Por medio de su humildad. O sea, la humildad del centurión enseña su fe, enseña que hay algo en su corazón, versículos 6 y 7. Y Jesús fue con ellos. Los ancianos lo convencieron de llevarlo. Y Jesús fue con ellos. Oiga, lea conmigo. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de casa, o sea, cuando ya estaban acercando a la casa donde estaba el siervo enfermo, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, o sea, óigame por favor, el centurión no dejó que Jesucristo llegara hasta la casa. Envió a él unos amigos diciéndole, oiga, ¿cómo le dijo? Señor, no te molestes. No, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Óigame, esa es humildad. Esa no es arrogancia. O sea, ¿a quién de nosotros no le gustaría que el Señor Jesucristo hubiera en aquel tiempo, si hubiéramos existido nosotros en ese tiempo, quién no le hubiera gustado que Jesucristo entrara a su casa? Pero el centurión, cuando ya sabe que está cerca de Jesucristo, le manda un grupo de amigos y le dice, no, párenlo, deténganlo. No me siento digno de que él entre en mi casa. No se les olvide, él no es judío. Él es gentil, él es romano. Aunque sea autoridad, aunque sea centurión, pero él tiene grado militar, pero no tiene grado espiritual. Entonces, de esa manera, él está mostrando su humildad. Y por otro lado, hay otro propósito, que es el segundo punto. Vamos, porque ya nos acabó el tiempo. Bueno, esto pasó con la mujer de flujo de sangre, que no se le presentó por delante, sino que se le presentó por detrás por lo mismo, porque ella se consideraba indigna. 5. El centurión muestra su fe. Esto es bien importante, hermano. Este es el corazoncito de esta historia bíblica. El centurión muestra su fe creyendo en la autoridad de Jesús. El centurión muestra su fe creyendo en la autoridad de Jesús. Versículos 7 y 8. Versículo 7 dice, por lo que ni aún me tuve por digno, aquí dice, de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Quiero que entendamos esto porque este es el centro de esta porción. O sea, él no lo dejó ni que se acercara a su casa, menos que entrara. Y aquí da la explicación, porque dice en el 6, porque no me tuve digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Él le manda a los segundos mensajeros y les dice, miren, no hay necesidad, díganle a Jesús que se detenga ahí, que no hay necesidad de que entre aquí bajo mi techo, porque no soy digno de que él entre aquí en mi casa. Y además, óigame por favor, además, no hay necesidad que él venga hasta acá. Póngame atención, hermano. No hay necesidad que él venga hasta acá, porque a veces la gente se ha quejado, mire, el pastor ya me estaba muriendo y no llegó. No hay necesidad de que le impongamos mano, hermano. Quiero que me entienda esto, no es que me dé problema a mí si yo a veces no llego, a veces no oro porque no me dicen. Yo quiero que usted se acostumbre a
a avisarnos, a mencionarnos, a escribirnos. Yo le digo, hay hermanos que se conectan ahí en internet y escriben. Hay gente que sí escribe. La petición tiene que ser todos los días. Yo las peticiones de ayer aquí no las tengo anotadas. Yo no me acuerdo, hermano. Yo no me acuerdo. A veces me han dicho, mi pastor, ahí ora por mí. Yo le digo, escriban. E incluso a veces me las han dado escritas y las meto en la Biblia y no oro. Se me olvida, a mí se me olvida. Pero si usted me las da si alguien escribe ahorita, yo no tengo teléfono aquí. Si me las traen aquí, yo voy a orar. Si no, no sé si pidieron o no pidieron. Pero lo que yo le quiero decir, de que, mire hermano, para la pandemia sucedió. Que algunos se molestan, me estoy muriendo y el pastor no ha venido a orar por mí. Si en la pandemia de volada le pasaba, pues. Desde aquí estuvimos orando, nosotros desde aquí oramos. Yo durante la pandemia, yo no salía a orar por nadie. Por nadie. Porque no hay necesidad de ir y ponerle mano. Jesucristo nos enseña eso en esta porción. El centurión fue el que lo pidió, no fue Jesucristo el que lo hizo así, sino que no, dile que ahí se quede, hasta ahí donde está, hasta que hasta ahí llegue, porque no hay necesidad que venga hasta aquí. Yo no soy digno de que él entre aquí. Además, óigame la fe del centurión. Además, él tiene autoridad. Eso es lo que el centurión está diciendo. Jesucristo tiene autoridad y desde allá donde él está, ora y el milagro va a suceder. No necesita que él entre hasta aquí en mi casa. ¿Y cómo lo comprueba? ¿Cómo lo comprueba el centurión? Vea la explicación. 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. ¿Y cómo? Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este va, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. O sea, eso es lo que el centurión le está diciendo a Jesús. O sea, no hay necesidad que él venga hasta acá, desde allá da la orden y él tiene autoridad y se va a cumplir lo que él diga. ¿Están conmigo, hermano? ¿Y cómo lo comprueba el centurión? Mire, lo primero, hermano, léalo conmigo. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Él lo está diciendo. Él tiene soldados que están bajo la autoridad de él, pero él también tiene quien le dé órdenes. El centurión también tiene quien le dé órdenes. Y él dice, yo conozco esto de las órdenes, yo conozco esto de la autoridad, porque yo tengo soldados yo estoy bajo autoridad y tengo soldados que también están bajo mi autoridad. Yo les digo a un siervo, ve y él va. Yo le digo a un siervo, ven y él viene. Yo le digo a un siervo, haz esto y lo hace. Entonces, él conoce la autoridad. Déjeme darle una palabra, hermano. El centurión dice, yo mismo estoy bajo autoridad. Y también tengo soldados o tengo siervos que están bajo autoridad. Véngame para acá. Es bien importante que nosotros como cristianos entendamos que estamos bajo autoridad. Póngame atención. Es bien importante que usted y yo como cristianos entendamos que estamos bajo autoridad. Cuando nosotros venimos a Cristo, y le entregamos nuestra vida a Cristo. A ver, levante la mano, ¿quién de ustedes ya le entregó su vida a Cristo? Vaya, cuando usted y yo le entregamos mi vida a Cristo, significa que quedamos bajo la autoridad de Él. Significa que el que manda en mi vida y en la suya ya no es usted, sino que es Él. Él manda, Él da órdenes, Él dice lo que tiene que hacer. Y cuando se da una orden hay que hacer lo que Él dice. Hermano, cuando nosotros aprendemos a estar bajo autoridad, estamos enseñando fe. ¿Cuál es el gran problema de la humanidad? ¿Cuál es el gran problema de mucha gente? Nos rebelamos, hermano. Nos rebelamos, no queremos estar bajo la autoridad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, no me llaméis Señor, Señor, no me llaméis Señor. Porque no hacen lo que yo les digo, ¿verdad? Sino que cada quien quiere hacer
lo suyo, lo quiere hacer a su manera. Y aquí lo más trascendente de este evento es que ese hombre, sin ser judío, sin ser, podríamos decir en este tiempo, sin ser creyente, conocía la autoridad que Jesús tenía, respetaba al Señor Jesucristo, de tal manera que él no se sentía digno que Jesucristo entrara bajo su techo. Aprendamos a caminar bajo autoridad. Aprendamos a hacer las cosas bajo autoridad. Aprendamos a someternos al Señor, a lo que Él nos manda, a lo que Él nos dice. Porque cuando usted y yo estamos obedeciendo lo que Él nos ha pedido, estamos bajo autoridad. Y eso es enseñar fe, eso es enseñar que hemos creído en Él. Aquí nos enseña Él. Y termino porque se nos acabó el tiempo. 9. Al oír esto Jesús, que dice la palabra, se maravilló de él. O sea, ¿qué fue lo que hizo que Jesucristo se maravillara? La manera como él estaba enseñando su fe. Y volviéndose, dijo a la gente, no se lo dijo a él, se lo dijo a la gente. Dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, hermano, eso le encantó a Jesucristo, la manera como él interpretó la autoridad de Jesús, la manejó y se sometió a ella. Y le dijo a la gente, acuérdense que Jesucristo no llegó hasta la casa donde él estaba, a la gente ahí donde él estaba, y les dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo le vio la fe al centurión? Por medio de su acción, por medio de los mensajes que le mandó. Y no lo felicitó, habló bien de la fe de él, porque no se lo dijo a él, se lo dijo a los demás. Y termino. 10. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La fe del centurión accionó. Amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aprendamos de la fe de esta gente, de estos actores de fe, personas que actuaron con fe, y como actuaron con fe, recibieron. Les dije yo que para que haya una respuesta, tiene que haber una acción de fe. Regalémosle un fuerte aplauso al Señor.